Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. Vamos a adentrarnos en la historia controvertida de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, y en cómo la Biblia nos invita a tener cuidado cuando adoptamos posturas de juez moral. Claro, me parece fascinante esa tensión entre el horror de los hechos y la llamada a la humildad que encontramos en los evangelios. Exacto. Dahmer, cuya vida estuvo marcada por crímenes extremos, dejó esa huella en la cultura popular. Cabe mencionar que en prisión se involucró en estudios bíblicos e incluso fue bautizado según testimonios del pastor Roy Ratcliffe, aunque, claro, apenas menos de un año después fue asesinado por Christopher Scarver, lo que añade otra capa de complejidad a toda la historia. Sí, esa mezcla de filosofía de vida, crimen y redención en el ambiente carcelario nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos o debemos juzgar a quienes están inmersos en situaciones tan extremas? Y justo ahí es donde la Biblia interviene, recordándonos la advertencia de Jesús sobre no juzgar para que no seamos juzgados. Recuerdo ese pasaje: saca primero la viga de tu ojo, que nos insta a mirar nuestra propia vulnerabilidad antes de condenar a otros. Es interesante, porque esa enseñanza nos invita a una autocrítica honesta. Preguntémonos, ¿no es curioso cómo, a veces, al ver las atrocidades de alguien, nos sentimos tentados a regodearnos en la idea de que la justicia divina ya hizo su obra? Exacto. Es como si, de forma automática, quisiéramos celebrar una especie de justicia poética con la muerte de alguien como Dahmer, sin pensar en las complejidades del arrepentimiento y el dolor real que dejaron las víctimas. Sí, definitivamente. Y ahí entra la pregunta ética. ¿Qué balance hay entre la necesidad de justicia y la compasión, especialmente cuando hablamos de un caso con tantos matices morales y espirituales como este? Pues a ver, lo que la Escritura nos muestra es que la corrección y el juicio legítimo sí tienen un lugar, pero deben ejercerse con humildad, pruebas claras, misericordia y conforme a la verdad. Por ejemplo, la escena en Juan 8 nos enseña a no arrojar la piedra si uno mismo está cargado de pecado. Sí, y eso nos evita caer en el vicio del regocijo público o en un escarnio mediático que, seamos honestos, podría convertirse en una forma de venganza más que en un proceso justo de reparación. Exactamente. Es decir que distinguir entre una corrección restaurativa y un simple deseo de castigo es fundamental. No debe confundirse el perdón espiritual con el borrado de las consecuencias terrenales, algo que es esencial en el manejo de casos tan sensibles. Estoy de acuerdo, aunque debo decir que a veces me pregunto si realmente conseguimos esa distinción en la práctica, sobre todo en el ámbito mediático, donde se acecha a cualquiera con una historia impactante. Tienes razón, y ahí es donde entran los líderes y comunidades. Se nos debe recordar constantemente que antes de emitir cualquier juicio, tenemos que hacer un fuerte examen de conciencia y reconocer nuestras propias imperfecciones. Ya, totalmente. Sí, en una especie de reflexión personal como: ¿no es mi alma también susceptible a errores? Exacto, y eso es clave. La Biblia habla de un perfecto discernimiento que solamente Dios tiene sobre los corazones. Nadie, y repito, nadie, tiene la autoridad sobre el alma de otro. Incluso cuando alguien se convierte, como en el caso de Dahmer,
Debemos ser cautos en no glorificar ese cambio sin acompañarlo de un entendimiento del daño causado y el dolor de las víctimas. Ujú. Sí, esa transformación no borra la memoria del sufrimiento causado, y el deber de acompañar a las víctimas permanece. Es un recordatorio constante de que la justicia restaurativa y el perdón espiritual no son lo mismo. Exacto, es como si dijéramos, el arrepentimiento real es transformador, pero no debe ser usado para convertirnos en, jueces morales, ¿sabes? Ujú, totalmente de acuerdo. Pero ¿no te parece que en ocasiones esa autocrítica se pierde en medio del fervor de la condena pública? Quiero decir, muchos ven la muerte de Dahmer como una especie de cierre, sin mirar las raíces de la brutalidad ni el dolor de sus víctimas. Ahí tocas un punto muy importante. Celebrar esa violencia o regodearse en la muerte es peligroso, ya que, como enseña la Biblia, la venganza privada no es la vía de la justicia. Se nos insta a dejar que la ley y la misericordia actúen juntas y a no convertirnos en jueces intransigentes. Ujú. Y también a no olvidar que la verdadera justicia reside en procesos estructurados, donde, por ejemplo, se acompañe a las víctimas y se reconozca el dolor de las familias afectadas, algo que muchas veces se minimiza ante la superficialidad mediática. Exacto, y me recuerda una anécdota, algo como cuando uno quiere arreglar algo y en lugar de ya ver la raíz del problema, simplemente se enfoca en un síntoma, lo cual solo empeora la situación. Ujú, es como tapar una fuga sin reparar la tubería, ¿verdad? Sí, muy buena analogía. Y volviendo al tema del juicio moral, creo que otro punto relevante es el orgullo moral, donde uno se siente superior a los demás. La Biblia nos advierte sobre ese pecado, que no es únicamente un defecto personal, sino que tiene consecuencias en la comunidad. Exacto, ese orgullo, esa tendencia a ver a otros como más pecadores o menos dignos, desvía nuestra atención de nuestras propias fallas. Es un mecanismo de defensa que, en lugar de edificar, divide y hiere a la comunidad. Ujú. Totalmente. Pues bien, en el contexto de la historia de Dahmer, podemos ver cómo la sociedad reaccionó con un cierto alivio ante su muerte, efectivamente, como si se retribuyera un balance moral. Pero eso, honestamente, puede convertirse en una trampa para nosotros mismos, en una forma de idolatría moral. Sí, y por eso la enseñanza final es tan poderosa. Nos invita a orar, a buscar en nosotros mismos el discernimiento y, sobre todo, a trabajar por un sistema de justicia que no se base en el espectáculo o en el regocijo ante el sufrimiento, sino en verdaderos valores de verdad y reparación. Ujú. Claro, y al mismo tiempo reconocer la complejidad de la redención. Aceptamos que alguien puede arrepentirse, pero eso no minimiza las cicatrices que deja en las víctimas y en la sociedad. Exactamente. Es un balance muy delicado. Es, decir, comprender que la conversión o el cambio interno es un proceso. No es, un boleto instantáneo para borrar el pasado, ni para reivindicar una posición de juez eterno, algo que la Biblia nos prohíbe rotundamente. Ujú. Y también pone en relieve la importancia de acompañar a quienes, incluso tras el arrepentimiento, continúan enfrentando la realidad de sus acciones y el dolor que han causado. No podemos olvidar, por ejemplo, que la corrección en el ámbito de la Iglesia o la sociedad debe estar siempre impregnada de compasión y verdad. Exacto, y es que la justicia en el sentido bíblico no se trata de venganza ni de espectáculo mediático. Se fundamenta en la responsabilidad, en el cuidado de las víctimas y en un juicio que, de verdad, sea humilde y fundamentado en las pruebas y en el amor al prójimo. Ujú. Bueno, pero me gustaría cuestionar algo un poco, crítico, si me lo permites. ¿No crees que a veces este ideal de justicia tan compasiva puede resultar en, digamos, una falta de firmeza ante el mal? Quiero decir, ¿no hay riesgos en balancear demasiado la misericordia sin exigir responsabilidades claras? Esa es una pregunta muy pertinente. Creo que la clave está en no confundir la compasión con la indulgencia. La Biblia establece que el juicio legítimo debe hacerse, sí,
pero siempre con un espíritu de restauración y no con despecho o venganza. Es un arte delicado que requiere responsabilidad y, sobre todo, una profunda autocrítica. Es decir, no se trata de dejar que el mal quede impune, sino de responder de forma justa y reparadora, que realmente ayude a sanar las heridas en lugar de abrirlas de nuevo. Exactamente. Y esa distinción es esencial, porque mientras la ley humana exige castigo, la ley de la gracia nos recuerda que la verdadera transformación viene del arrepentimiento genuino y del acompañamiento continuo a aquellos que han causado daño. Y en ese sentido, me parece crucial el consejo práctico que se desprende de este análisis. Antes de emitir juicios morales públicos, debemos hacer un fuerte examen de conciencia, orar, pedir discernimiento y no caer en la tentación de la autojustificación, ¿cierto? Exactamente. Y de eso se trata este llamado: evitar convertirnos en jueces absolutos y, en cambio, construir comunidades donde la humildad, la verdad y la reparación sean los pilares. Como dice en Mateo 7:3-5, hay que quitarse la viga del propio ojo antes de señalar al prójimo. Es una invitación a la introspección, a mirar adentro antes que fijarse en las faltas de otros. Y además, a acompañar a las víctimas, a no desestimar el dolor que han sufrido por acciones tan extremas. Exacto. Porque, ¿qué sentido tiene manifestar un júbilo en la desgracia ajena? Al final, la verdadera justicia en la visión bíblica es tanto restaurativa como compasiva. No se trata de regodearse con la caída del mal, sino de trabajar por una transformación genuina. Y es ahí, ciertamente, en ese equilibrio entre aplicar corrección y extender misericordia, donde radica el verdadero reto para líderes y creyentes. Algo que, sin duda, es un llamado a la humildad y a la responsabilidad continua. Exactamente. Y para cerrar este intercambio, queda la reflexión de que nuestra tendencia a creernos jueces proviene del orgullo y del miedo. Es nuestra responsabilidad, como comunidad, mantenernos vigilantes, acompañar a los que sufren y, sobre todo, buscar la justicia con verdad y caridad. Así es. Debemos recordar siempre que la verdadera transformación nace de una autocrítica sincera y de un compromiso con procesos justos. Gracias por este diálogo tan enriquecedor. Me ha dejado pensando en cómo podemos mejorar tanto en el ámbito personal como colectivo.